De vuelta en Agenda Nacional, por supuesto, hablando del bosque chileno, la idea de protegerlo está amenazado. Oiga, varias ideas han llegado. ¿Qué le llegó a usted? Mira, entre otras, el que se creen reservistas con capacitación permanente, el que se revise, y fue tema de discusión, el famoso 701, se prorrogó el 701 y nosotros dijimos en la discusión en sala que había sido tremendamente importante como decreto para todo el tema de reforestación, impulsar nuestro desarrollo forestal, pero nosotros creíamos que había que intencionarlo a los medianos y pequeños, y que ahí teníamos que poner un foco, y no solamente en el tema forestal, sino que abrirlo a otros ámbitos que también son interesantes. Yo quería dar un dato, y este es un cuadro oficial, parece que hay que traer oficial aquí para que uno no lo desmientan. Fíjate que en el quinquenio, comparado con el quinquenio 2007-2012, o sea, 5 años, se quemaron 2.334 incendios hubo. En estos 2 años, 2011-2012, 1.419. Número de hectáreas en el quinquenio, 27.102 hectáreas. En estos 2 años, 12.770. Esto tiene que ver con el número de brigadistas. Perdónenme que insista. No. Con cómo enfrentamos las cosas. Pero creo que tiene que ver también con los recursos. El número de incendios, los brigadistas no hacen los incendios. No, pero sí los combaten, y sí los previenen, y sí los apagan. Pero los también los apagan. Están permanentemente... Déjame explicar una cosa. Yo creo que si la CONAF va a tener la responsabilidad de prevenir los incendios, efectivamente nos necesitamos el doble de presupuesto. El tema de prevenir los incendios es un problema de los gobiernos regionales. Y nosotros hicimos un trabajo y tú fuiste a una reunión, en el gobierno regional de la Quinta Región, que es una región crítica, ¿no es cierto? Si no se involucran las municipalidades donde hay que limpiar a la orilla de las casas, hay que hacer cortafuegos, ¿no es cierto?, para prevenir el problema de los cerros en Valparaíso. Si no se involucra obras públicas, limpiando las orillas de los caminos, si no se involucra el sector eléctrico, afirmando para que cuando haya viento no se topen los cables, si no se involucra educación, ¿no es cierto?, capacitando a los niños y todo, nosotros solos no vamos a ser capaces. Entonces, efectivamente, y la labor más importante es prevención. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer, combatir, ojalá tuviéramos lo mínimo posible porque tengamos conciencia en los parques con el turismo, en las zonas donde haya quiero hacer interfaz. un punto, perdona que te interrumpa, pero Jimena, nosotros el año pasado en la zona de la Quinta Región tuvimos 29 incendios al unísono. 29. Entonces tú dices, perfecto, tenemos que aumentar brigadistas, tenemos que a lo mejor la mirada es no tercerizar, pero es muy difícil abordar tan rápidamente tantos incendios que fueron intencionales y que finalmente terminan bomberos, brigadistas, el ejército, todos terminan pero hay que resolver algo que no es menor, porque hoy día con la institucionalidad que estamos discutiendo en el Parlamento hay superposición de funciones. Bueno, y ese es un tema que ha estado director encima de la mesa, ¿no es cierto? No en el tema de incendio. No en el tema de incendio, pero sí respecto al manejo y las responsabilidades de los parques, de la... Tenemos posibilidad de que todo eso que tú acabas de mencionar vaya de la mano con un aumento también de brigadistas, porque tenemos que en este sentido hay que ser más cautos y evitar pequeñas bolas de nieve. Pablo, lo dije, yo creo que el país tiene que revisar su nivel base, y efectivamente yo creo que nosotros deberíamos enfrentar de frente este tema del alargue de periodos, ¿no es cierto?, del alargue, y también hay una cosa distinta al tiempo pasado, digamos, y algo mencionaste, Jimena. Hoy día los derechos laborales, ¿no es cierto?, y son más exigentes para las instituciones, para las empresas y para todo. Por lo tanto, la jornada de trabajo de un brigadista es de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer turnos. Tienen que existir turnos, ¿no es cierto? Tienen que existir turnos. Entonces, la ley laboral, la temporada más larga de fuego, la convivencia del ser humano mucho más en contacto con la naturaleza y con los parques, con la vivienda de casa entre medio del bosque, nos obliga a repensar, ¿no es cierto?, nuestro nivel base. Yo creo que... Pero director, una pregunta. ¿Cuántas unidades del SNASPES cuentan hoy con brigadas? Mira, recién estamos instalando, Jimena. Pero ¿no es cierto? Torre del Paine era la única que tenía. La única, ¿no es cierto? No, creo que el Peñuelas también tiene. Punto. No, sí hay como 3, ahí tenemos un tema. Netamente insuficiente. Después, ¿cuál era la historia? Es que ¿sabes lo que pasa? Que esto tiene que ver con el discurso de hacer las cosas bien. Y este gobierno las iba a hacer bien, ¿ya?
Sí, pero tú no puedes achacarle a este gobierno todo lo que no se ha hecho antes. No, pero ya llevamos 2 años en el gobierno. Sí, ¿y qué se hizo anteriormente? Entonces, olvídate de eso. Segunda pregunta directora. Yo ya reconocí que para atrás no se había hecho. Ya, eso es bueno. Eso yo lo hice al principio, así que no es tema. Segunda pregunta. ¿Qué medidas de contingencia habían en las Torres del Paine frente a un hecho como este? Porque no se conocen. Tercera pregunta, director. ¿Qué porcentaje del presupuesto de CONAF se destina a la prevención de incendios? No, muy poco. Y es un tema. Muy poco. A ver, Jimena, yo creo que hubiéramos tenido que hemos tenido en la comisión, por eso yo las pongo aquí. Por eso yo creo que la investigación va a ser muy positiva, pero la que va a liderar Andrea. Sí, mira, yo creo que si hubiéramos tenido 6 CONAF en las Torres del Paine, a las 7 de la tarde inicia un foco en un lugar inaccesible, a pie, ¿no es cierto? 8 horas caminando, o lancha con un viento que la lancha no se podía ni acercar a la orilla. Hubiéramos tenido lo que hubiéramos tenido. Y mira, yo creo que una de las cosas que uno aprende en los incendios forestales es que hay momentos en que el incendio forestal se puede atacar y hay momentos en que hay que evacuar y arrancar. Cuando hay un incendio en que tú tienes 100 kilómetros por hora o 30 kilómetros por hora, como fue el de Concepción, que para esa zona y esa sequedad que hay ahí basta, tú tienes que tomar las precauciones y tienes que tener todo listo. Quiero hacer una consulta. Mira, ahí pueden mantener ese Twitter en pantalla. ¿Qué trabajo se ha hecho en planificación territorial intercalando especies de baja inflamabilidad y áreas descubiertas de vegetación arbórea? Nosotros, cuando uno recorre los bosques, uno estaba acostumbrado a que hubiera estas huellas que eran las que separaban para poder los cortafuegos. Y además, en los últimos 2 años se ha incentivado la reforestación de eucalipto y pino, que son altamente inflamables y que son muy consumidores de agua. Entonces, en ese sentido, vamos más al fondo que si hay más o menos brigadistas, que ya tenemos consenso que tiene que haber más trabajo en ese sentido. Pero ese trabajo, por la presencia o ausencia de mano de obra, ¿se ha dejado un poco de lado? No, a ver, aclaremos un poco. Aquí tenemos, las plantaciones son 2,6 millones de hectáreas, ¿no es cierto? Y el bosque nativo son más de 14 millones de hectáreas. Las plantaciones están en terrenos privados normalmente y muchas de esas en terrenos de empresas forestales que tienen sus propios recursos para defenderla. Yo creo que... Pero la presencia de estos árboles, que no son los de especies nativas, que tienen las características que le estoy mencionando, también son provocadores de incendios forestales. Yo tengo un incendio acá, vuela una pavesa en forma rápida y la pavesa no va a decir hasta aquí es terreno privado, terreno público. Sí, matorrales o bosques, normalmente en los matorrales y en los pastizales el fuego vuela, y en los bosques se tira pavesa y tiene otras cosas, pero son características distintas. Evidentemente que cualquier bosque, y el bosque nativo también, y el bosque plantado también, y el bosque plantado probablemente más porque es más denso, más homogéneo, cuesta más, digamos. Pero hay más recursos dedicados al bosque plantado que al bosque nativo, y eso es una realidad, porque están los sumados, están los particulares. Entonces, de alguna manera, ahora, si uno compara la realidad de Chile con otras partes del mundo, y en general Chile es bastante eficiente en toda su organización. Nosotros asistimos a los seminarios internacionales, nos llaman muchas veces de otros países. Aquí el sistema de incendios es un sistema que se formó desde la década del 60 con la policía forestal y ha habido bastante disciplina y bastante transferencia de conocimiento de Estados Unidos en su época y toda la normativa y el protocolo que se hace con ONEMI, con el Interior y el Ejército, que está bien estructurado y que va agregando recursos a medida que la situación va demandando. Y yo diría que hacen ser que, si uno hace un balance de los incendios que han sido mega incendios, estos incendios han sido controlados relativamente bien, en forma eficiente. Y en la mayoría de las veces, fuera estos 2 incendios, más los de Cauquenes, que también pueden ser considerados casi ahí había menos población y menos sensibilidad, porque no era parque. 10.000 hectáreas y solo 6 familias damnificadas. Pero de alguna manera son incendios que se controlaron bastante bien, a pesar de que fue un momento en que teníamos más de 50 incendios simultáneos. Estaban los recursos bastante concentrados en las Torres del Paine. Tanto un segundo, porque no quiero que nos quedemos pegados como en la contingencia. La institucionalidad vigente, que le da ciertas herramientas a la CONAF, o si quieres verlos de otra manera, ¿qué debiera otorgar el legislador para el trabajo de prevención y represión? A futuro tú lo ves, Javier. ¿Qué hace falta?
¿Qué le faltaría? ¿Qué le pondrías? ¿Qué le quitarías? Es que se está cambiando todo eso. Claro, pero ¿con qué deberá cumplir al menos? ¿Tú dices para el tema de los incendios forestales o en general? Los incendios forestales, después vamos al general. A ver, yo no voy a hablar de incendios forestales en cuanto a su prevención porque es un tema que no es de mi especialidad. Yo lo que puedo hablar con alguna propiedad es el tema de la represión, es decir, tratar de descubrir si el incendio fue intencional y quién lo cometió. Y en eso me quedo con lo que dije hace un rato. La ley actualmente otorga herramientas de investigación, o sea, no es que nos falten herramientas para investigar. Lo que tiene es que ese tipo de conductas humanas son muy difíciles sancionables, porque además, imagínense lo que hemos estado refiriendo desde hace un rato, ¿no? El 90% y tanto por ciento de estos incendios son por conducta del hombre. Como no podemos juzgar la conducta sin antes haberla investigado, hablamos de 30 incendios diarios, 50 incendios diarios, y en una sola región pueden haber en un día. La Policía Forestal hace un buen trabajo de investigación, pero hay que saber muy bien dónde dirigirla, porque es imposible que investigue todos los incendios. Además, algunos no se queman más que matorrales, algunas pocas, incluso a veces ni siquiera alcanza una hectárea de matorral. Entonces, hay que priorizarlo y no es una labor fácil, no es un tema legislativo, es lo que estoy tratando de mostrar. Yo creo también en cuanto a la represión. Porque sí, en el tema legislativo, y yo creo que claramente hoy día las urgencias, si uno pudiera poner urgencia, claramente la CONAF hay que transformar en un servicio forestal, y eso lo hemos hablado muchas veces. Y yo creo que estamos trancados, y aquí vamos a discrepar con la Jimena, pero estamos trancados en una forma, yo creo que porque nos falta una discusión más seria en este tema. Porque transformar la CONAF, o sea, siempre las dos necesidades que tiene este país es, no puede ser que la institución forestal sea privada, no puede ser, tiene que ser pública. Y eso se resuelve muy fácil, transformándola en un servicio forestal. Ahora, también este país necesita una ley de parque, hace mucho rato, y eso resuelve bastante fácil. Pero nos hemos ido por un camino complicado, por un camino complicado en que queremos de alguna manera resolver todos los problemas forestales en este cambio de institucionalidad de la CONAF, y queremos resolver todos los temas de biodiversidad, que es mucho más amplio que los parques, en una ley de parque. Entonces, yo creo que por buscar un camino complicado, a lo mejor perfeccionista, nos hemos enredado. Oye, pero es que tengo que contestar eso, porque es importante que sepa la ciudadanía. Hoy día estamos discutiendo algo que quedó mandatada el Parlamento, por decirlo de alguna manera, y el Ejecutivo a discutir, que es crear el servicio forestal, crear el servicio de biodiversidad y crear además el sistema de áreas protegidas. No, pero el servicio de biodiversidad involucra las áreas protegidas. Está bien, o sea, si pudiéramos separar en dos leyes, o si pudiéramos hacer tres leyes, sería ideal. Usted coincidirá conmigo, son dos leyes de hecho. El servicio forestal y el sistema el servicio de biodiversidad y el sistema. Pero déjame terminar, Pablo. El problema que tenemos es que se superponen funciones. Se le están sacando funciones al servicio forestal o a la CONAF, que pasa a ser, y se les están entregando estos otros servicios. Como no se puede resolver por separado, hay que tener coherencia en la forma de legislar. Y eso es lo que hemos insistido nosotros. Y además en los recursos y en la calidad jurídica de los trabajadores. Vamos a ir a la pausa, así que les voy a dejar plantear una pregunta que llegó a través de Twitter. Dice, ¿por qué el Estado debe invertir recursos en apagar incendios forestales que son de privados? Pausa y ya volvemos y respondemos esta pregunta que nos llegó a través de Twitter.